Bueno, muy buenos días con todos ustedes. Les saluda Yuri Luna, gerente de proyectos de consultoría en gestión de riesgo operacional de Prime Consultores. El día de hoy vamos a desarrollar la presentación con respecto a lo que es el riesgo operacional en escenarios de contingencia, identificación y evaluación del riesgo operativo en un entorno de contingencia. Es muy importante e interesante justo el momento en el cual nosotros nos encontramos, toda vez que estamos en un escenario global de pandemia, en la cual muchas empresas han tenido que implementar sobre la marcha diversas estrategias para poder no afectar los procesos operativos y por lo tanto, obviamente, salvar una situación que pudiera estar afectando la ejecución de los procesos del día a día, ¿no? Obviamente, este escenario es un escenario muy interesante porque puede darnos luces con respecto a errores que podemos estar cometiendo y que sobre la marcha, ¿no? Vamos a tener que resolver, ya sea desde, por ejemplo, los temas de teletrabajo, algo que ha sido de muchas empresas han tenido que implementar sobre la marcha y que, y que esto ha significado en muchas organizaciones que los primeros días durante el despliegue del teletrabajo han tenido que resolver problemas asociados a los accesos de los activos, asociados a, por ejemplo, el tratamiento que le vamos a dar a la información de cara a los accesos, los errores operativos propiamente que han podido de alguna otra manera han podido haberse cometido como resultado de una activación de un plan de trabajo, de una estrategia de esta forma, sin haber diseñado previamente una posible salida, una estrategia. Entonces, tenemos que entender que todo escenario de contingencia, ¿no? Vamos a desarrollar el día de hoy primeramente en este índice. Algunos vamos a identificar claramente los principales escenarios de contingencia, vamos a identificar los factores de riesgos que están detrás de los diversos escenarios de contingencia. Tenemos que ver claramente el por qué tenemos que manejar estas estrategias alineadas a los objetivos estratégicos de la empresa. Claramente porque si no tenemos una estrategia que nos permita, una estrategia operativa que nos permita alinear a los objetivos de la alta dirección en un escenario de contingencia, pues el costo del impacto que esto va a generar puede ser afectación hacia los procesos operativos. Ya hemos visto que muchas empresas están teniendo problemas para desarrollar el modelo de teletrabajo. Y el modelo de teletrabajo, si bien es una solución temporal, paliativa, que puede servir para solventar una solución temporal, una situación atípica en la cual no se puede acceder, no se puede salir, obviamente hay un tema de restricción de desplazamiento, pero tenemos que trabajar desde nuestros hogares. Esto involucra que tengamos que haber definido una estrategia operativa que nos lleve a un adecuado cumplimiento de nuestros objetivos. Obviamente, las estrategias operativas que tenemos que tomar en cuenta nos lleva a pensar bien, ¿no? ¿Qué tenemos que articular? ¿Cómo debemos articular los diversos procesos, los diversos recursos que tenemos para lograr como objetivo que los colaboradores, las personas identificadas que deben trabajar desde sus hogares, pues puedan conectarse y que el impacto en los procesos operativos de la organización sean los menos posibles? Entonces, es allí donde viene la gestión de riesgo operativo en un escenario de contingencia. Por un lado, tenemos claramente identificado que tenemos que habilitar accesos, recursos de información, accesos de comunicación, definir algunos procedimientos que nos permitan articular la coordinación de los diversos procesos. Obviamente, una cosa es estar en la oficina, levantar el teléfono o escribir por WhatsApp a otra área y que la otra área nos conteste o por correo electrónico, por WhatsApp o una llamada telefónica. Entonces, si bien la dinámica del día a día, operativamente hablando, es en una oficina, es lo óptimo, cuando ya estamos en un modelo de teletrabajo, las coordinaciones pueden verse afectadas por diversos factores. Vamos a ver qué factores de riesgo pueden afectar estos objetivos. Y por lo tanto, el riesgo operativo se incrementa, toda vez que pueden haber fallos a nivel de la conexión, fallos a nivel de los accesos, y que a partir de ello pueda tener un impacto en las personas que tengan que trabajar, pero que por estas propias restricciones, estas propias fallas, podrían verse afectados
a nivel de su desempeño y por lo tanto incrementar la probabilidad de que el riesgo operativo se materialice con un impacto que puede ser desde no solamente impacto de los procesos operativos, sino también vamos a ver que hay detrás un impacto a nivel de las personas, que ese componente estaría bajo un modelo de seguridad ocupacional. En México, por ejemplo, hablan del concepto del riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es aquel riesgo laboral que se produce por condiciones de estrés que afectan no solamente la productividad de los colaboradores, sino que también promueve un riesgo operativo producto de ese estrés laboral que puede desencadenar en múltiples impactos, ¿no? Yo no sé si habrán tenido la oportunidad de leer, pero por ejemplo, ayer leí en un diario internacional que dos enfermeras se habían suicidado en Italia por el hecho mismo del estrés laboral, por la falta em, por el continuo estrés y por esta sensación de no poder hacer nada por las personas. Entonces, llevó a que dos enfermeras se suicidaran. Están viendo cómo sus colegas están cayendo enfermos, médicos están cayendo enfermos, y el estrés se las consumió, ¿no? Las quemaron, el estrés laboral la quemó a estas personas y terminaron suicidándose. Entonces, hay que entender que ese riesgo operativo que está en un escenario de contingencia, claramente debemos monitorear, ¿no? Tenemos que entender ese riesgo operativo y empezar a monitorear. No solamente me refiero de los procesos operativos, porque obviamente eso claro que sí, tenemos que monitorearlo, sino también anexar un componente adicional, que es el riesgo del componente humano. El riesgo del componente humano, las personas que ejecutan los procesos, las personas que toman decisiones, claramente también están en una situación de estrés. Y que estas personas, por esta propia situación, podrían llevar un incremento en el riesgo porque son personas que toman decisiones. Una persona que durante el ejercicio de sus funciones en una situación de teletrabajo podría equivocarse por un descuido. Vamos a ver que trabajar en casa involucra ciertas condiciones, ¿no? El hecho, por ejemplo, que si hay familia, tenemos hijos menores, pues decirles y hacerles entender que papi o mami está trabajando y hijo, por favor, quédate tú en el cuarto, quédate en la sala, no me interrumpas, ¿no? Entonces, esas condiciones también generan un estrés, ¿no? Y hay que ver que hay que no solamente monitorear la ejecución propiamente de los procesos operativos en un escenario de contingencia, sino también monitorear a las personas, porque las personas, quienes ejecutan los procesos, también pueden generar una situación de estrés. Vamos acá, para evitar el tema de que se incorpore un ruido por parte de algunos ponentes, vamos a poner en silencio total para, ok, para poder evitar la filtración del ruido. Cualquier pregunta que tengan, por favor, tengan la amabilidad de poder activar su micrófono y hacer la consulta, o a través del chat pueden hacer las preguntas, ¿no? Sí les rogaría, por favor, esta presentación se está grabando, se está compartiendo en tiempo real en el canal de YouTube de Prime Consultores. Luego les vamos a dar el acceso para que ustedes puedan revisarlo, compartirlo, ¿no? Y ver, ¿no?, cómo este enfoque de la gestión de riesgo en un escenario de contingencia debe ser tomado en cuenta para un análisis. Entonces, el primer punto, vamos a ver a qué le llamamos un escenario de contingencia, ¿no? Un escenario de contingencia es cualquier situación no prevista, definitivamente, que requiere la activación de algún tipo de protocolo urgente, alguna emergencia, una respuesta urgente, toda vez que hay tanto activos o recursos esenciales de una organización expuestos. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de la continuidad de negocios, tenemos diversos escenarios de contingencia, ¿no? Una continuidad operativa, una continuidad desde el punto de vista de la infraestructura de activos tecnológicos críticos, temas de emergencia que afectan a las personas, contingencias de información, una falla a nivel de las bases de datos, contingencias ante un incidente de ciberseguridad, un disaster recovery, ¿no? En general hay diversos, bajo una lectura de continuidad de negocios, podemos manejar inclusive planes de contingencia y de la resiliencia, ¿no? La capacidad que tiene la organización para adaptarse rápidamente a los cambios. Esta resiliencia es muy importante porque también nosotros tenemos que entender que si la organización no se adecua rápidamente a los cambios, esto puede tener un impacto a nivel de la organización.
a nivel del negocio. Entonces, toda organización, de alguna otra manera, hoy por hoy, todo el mundo está viviendo una situación de contingencia, el tema de un escenario de pandemia. Entonces, eso afecta no la infraestructura crítica, no afecta a los sistemas de información, no es un incidente de ciberseguridad, pero sí es un escenario de emergencia porque atenta directamente contra las personas. Entonces, bajo ese escenario, tenemos que garantizar que la integridad de las personas, la integridad de esas personas que cumplen un puesto crítico en la empresa esté debidamente seguro, tenga un nivel de seguridad razonable para evitar que esa indisponibilidad tenga un efecto en la organización. Entonces vamos a ver que existen diversos detonantes, diversos factores de riesgos que pueden activar una situación de contingencia, ¿no? Un tema eléctrico, un tema ambiental, inclusive el tema psicosocial puede llevar a una contingencia de nivel de, inclusive hasta un punto de continuidad de negocios, porque podría ser, por ejemplo, un tema de convulsión social, una situación crítica que afecta a las personas y que nos lleva finalmente a una afectación operativa de nuestros procesos, nuestros recursos y por ende de la prestación del servicio de las empresas. Aspectos públicos que también afectan como un factor de riesgo, aspectos biológicos, hoy por hoy la pandemia es un tema biológico, temas químicos, radioactividad, ¿no? En el caso del tema de Fukuyama, cuando hubo el terremoto y generó una situación de contingencia por un tema atómico, un tema eléctrico por falta de abastecimiento. Entonces vamos a ver que existen diversos detonantes y esos detonantes pueden llevarnos a una situación de contingencia y que tienen una alta carga operativa toda vez que los procesos operativos son los que van a recargarse, van a asumir una responsabilidad y estos procesos operativos pueden también entrar en una situación de estrés que puedan generar algún tipo de incumplimiento, falla, error que tenga algún tipo de impacto en la organización. Entonces, primero hay que tener una lectura estratégica, hay que ver cuáles son los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos comerciales? Hay que identificar cuáles son esos recursos, cuáles son esas áreas funcionales que yo necesito activar. Y cuando me refiero a recursos, me refiero no solamente a infraestructura tecnológica, información, sino también me refiero a personas, me refiero a suministros que necesito para poder solventar estos procesos. Esto es un análisis vía, en pocas palabras. Pero cuando vamos ya a la estrategia operativa, directamente nos referimos al despliegue operativo que tenemos que desarrollar para poder garantizar que estos procesos, que estos recursos van a ser debidamente utilizados para poder cumplir nuestros objetivos comerciales. Entonces, vamos desde la visión estratégica, el despliegue táctico de los recursos que tenemos que contar y tener para poder desarrollar el cumplimiento de estos objetivos estratégicos y finalmente una estrategia operativa que nos permita el despliegue de esas estrategias en el día a día. ¿No? Una estrategia operativa ha sido el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo se activa como un protocolo para que las personas, ciertos puestos que son considerados claves y críticos del negocio, puedan trabajar a distancia. Pero esa estrategia del teletrabajo, subyace varias definiciones previas, como por ejemplo, yo no le puedo dar acceso a una persona que trabaja desde su casa si es que, por ejemplo, esta no tiene internet. O sea, puede tener el acceso, todo el interés, la disposición, pero si esta persona no tiene internet en su casa, entonces tenemos que encontrar esas, esas condiciones previas que deben llevarnos, que tenemos que identificar para garantizar que la estrategia operativa adecuadamente se implemente. Entonces, las estrategias operativas que involucran, ¿no? Involucra incorporar todos los componentes de la organización, recursos, procesos, personas y habilidades de las personas, de tal manera que permitan contribuir de forma efectiva al cumplimiento de estos objetivos de la dirección estratégica, la corporación y los negocios. Entonces, tener una visión holística de esta estrategia, mediante esta estrategia operativa, claramente nos va a llevar como resultado a una adecuada implementación de una estrategia, digamos, teletrabajo, para garantizar una situación de contingencia y que tenga el menor impacto posible en la organización. Entonces, para implementar una estrategia operativa en un escenario de contingencia, tengo que haber hecho un análisis de todos los componentes y todos los recursos que necesito tener
para poder darle viabilidad a la estrategia operativa. Entonces, ahí tenemos que pensar, por ejemplo, aquellas personas que tienen que trabajar desde su casa, ¿no? Primero saber si tienen o no tienen internet, porque si no tienen internet, tengo que habilitarles un módem inalámbrico para que puedan trabajar para la empresa, ¿no? Y este módem tiene que tener ciertas características, ¿no? Mínimamente de alta velocidad, mínimamente que le permita trabajar con alta carga de información, porque obviamente si, si no tengo un buen internet, no voy a poder hacer un buen trabajo. Debo garantizar, por ejemplo, que los recursos de información que se requiere para el día a día deben estar disponibles de repente en un SharePoint, deben estar disponibles a través de alguna carpeta, a través del usuario pueda tener acceso a la misma y poder desarrollar sus actividades sin ningún problema. Debemos garantizar, por ejemplo, que los protocolos de comunicación eh, entre áreas se definan a través, por ejemplo, de grupos de WhatsApp para que no tengamos que estar escribiendo o buscando el nombre de las personas, sino claramente haber definido los grupos de trabajo y que la interacción se dé a través de sus canales de comunicación, ¿no? Para estar evitando, por ejemplo, el correo malogrado o o para evitar que se repitan las instrucciones. Entonces, la necesidad de contar con una definición de grupos de trabajo puede ayudar mucho para poder garantizar que la comunicación sea fluida, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver de repente que estos grupos de trabajos que se crean, una cosa es grupos de trabajo para un escenario de continuidad y otra cosa es un escenario de contingencia en la cual yo necesito articular a diversas personas de un mismo proceso para que, por ejemplo, si yo estoy en el proceso crediticio, en la parte de evaluación crediticia, y es que yo tengo que trabajar, pues yo tengo que articular a las áreas operativas, a las áreas de análisis, a las áreas de cobranza en general, articular el proceso para que la comunicación sea fluida y que no esté, por ejemplo, generando un teléfono malogrado. Entonces, desde la lógica ya propiamente del proceso operativo, claramente eh, claramente uh, eh, hay que entender que hay que contar con algunos recursos previos. Esos recursos previos están, por ejemplo, por ejemplo, contar con la documentación de los procedimientos, definir los personales de respaldo, definir cuál es el equipo que se va a manejar en escenario de contingencia, garantizar la provisión de ciertos recursos, insumos y suministros que me van a garantizar la operatividad de esta estrategia de teletrabajo e inclusive, ¿no? De una forma preventiva, entrenar al personal para que se puedan desarrollar y haber hecho ejercicios para que las personas puedan trabajar en un escenario de contingencia, llámese teletrabajo, y que puedan acceder sin ningún tipo de restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es que um, toda estrategia de contingencia tiene que haber tenido que haber sido diseñada, probada, ¿no? Y ver que efectivamente los colaboradores no tienen y que los colaboradores están efectivamente disponibles y entrenados para poder trabajar. Entonces yo debo garantizar el acceso a la información, debo garantizar eh, los mecanismos de comunicación a nivel de los procesos, debo garantizar, por ejemplo, que las personas están entrenadas en cómo trabajar desarrollando funciones bajo un formato de teletrabajo para poder evitar que, ahora sí, en un escenario real, ¿no? No tengamos problemas y que el impacto en el negocio sea lo menos posible. Entonces, cuando ya estamos en la estrategia operativa, en el diseño de la estrategia operativa, obviamente que involucra diversos insumos, recursos y suministros, una etapa que es la etapa previa, es haber hecho un entrenamiento ejercicio, una etapa que es muy importante, termina siendo en la necesidad de haber hecho una identificación durante la etapa previa, ¿no? De cuáles son eh, las condiciones que yo debo tener para garantizar el adecuado logro de estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, tener claramente documentado, por ejemplo, los procedimientos que se van a desplegar para poder trabajar en un entorno de teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Hay que garantizar la disponibilidad de los recursos, información, ¿no? Hay que garantizar los recursos, por ejemplo, de poder acceder inclusive
no solamente a información, sino también garantizar el acceso a las herramientas, ¿no? Que podría ser de repente un acceso VPN que me permita conectarme en remoto y que a partir de eso, estando conectado en remoto, poder claramente acceder a las aplicaciones que yo utilizo para mi día a día. Entonces, ya no solamente basta tener el acceso a la información, ¿no? Sino también tener acceso a las soluciones, a las herramientas de trabajo, porque se me ha encargado ejecutar ciertas funciones en un entorno operativo que demanda herramientas. Y finalmente, durante este proceso de evaluación de riesgos, claramente determinar o evaluar la efectividad de estos procedimientos operativos. Una vez que yo tengo los documentos operativos determinados, definidos, tengo que evaluar la efectividad de los mismos para poder garantizar, que esto es viable. Entonces, una cosa es que yo tengo un procedimiento documentado de trabajar en oficina. Pues claro, es mucho más fácil, ¿no? La interacción es mucho más fluida, pero otra cosa es trabajar en un entorno de teletrabajo. Entonces, en un entorno de teletrabajo, de repente las actividades propiamente ejecutadas son las mismas, pero yo necesito tener procedimientos para poder ver cómo me voy a conectar, cómo me voy a conectar a las aplicaciones, ¿no? Obviamente, una vez cuando yo estoy dentro del entorno del trabajo, pues va a ser mucho más fácil, es replicar simplemente mi día a día, pero al inicio eh, hay que hacer las pruebas, hay que verificar que estos procedimientos están bien definidos para garantizar que el día a día está garantizado. Entonces, aquí, como parte del análisis del riesgo operativo en un escenario de contingencia, tenemos que evaluar si es que nuestro perfil de riesgo tenemos que evaluar si es que realmente vamos a estar dispuestos a aceptar o tolerar el riesgo que ya tenemos definido, si es que este va a ser mayor en un escenario de contingencia. Sepamos, tenemos que entender que en un escenario de contingencia, obviamente, si le agregáramos, por ejemplo, en ese momento una situación de ataque, ¿no? Un ataque externo, tranquilamente podrían entrar, ¿no? Bajo un modelo de ingeniería social, podrían acceder con nosotros o a través de nosotros a la empresa, ¿no? Y a través de nuestros accesos poder atacar la organización. Entonces, aprovechando el pánico de una situación de contingencia, bajo un mecanismo de ingeniería social, a una persona, a un colaborador, facilita las claves de accesos y se conecta y nuevamente ya estamos en un escenario de contingencia, no solamente por teletrabajo, sino también estaríamos expuestos a un escenario de riesgo, pero ahora por una situación de ataque. Entonces, tenemos que ser conscientes de que en un escenario de contingencia, nuestro perfil de riesgo puede cambiar. Vamos a estar dispuestos a aceptar menos riesgo definitivamente, pero de repente la tolerancia puede ser mayor y vamos a tener que asumir un poco más de riesgo porque no tenemos todos los recursos a la mano, porque hay ciertas limitaciones de trabajo y que eso podría llevarnos a incrementar una exposición al riesgo. ¿Ok? Entonces, a partir de ese análisis, nosotros tenemos que evaluar si es que es necesario aplicar algún tipo de acción correctiva durante el despliegue, ¿no? Por ejemplo, reforzar la seguridad perimetral, ¿no? Ver que el área SOC de seguridad empiece a monitorear con más detalle aquellas personas que están trabajando bajo la modalidad de teletrabajo para garantizar que éstas no van a ser atacadas y que a través de su acceso afecten a la organización, ¿no? Entonces, tenemos que de repente, como parte de las acciones preventivas correctivas, reforzar los protocolos de seguridad para que las personas no revisen, no activen ningún correo electrónico que no sea de la organización, para evitar que a través de ellos pueda acceder algún atacante externo y obviamente generar una complicación adicional. Entonces, durante esta etapa de gestión de riesgo operacional, nosotros tenemos que entender que tenemos que monitorear. Y el monitoreo no solamente es el monitoreo del resultado de la operatividad, de la estrategia operativa implementada, en este caso, qué tan efectivo está siendo el teletrabajo para poder um, el logro de nuestros objetivos o negocio, sino también tenemos que ver la efectividad de los procedimientos que hemos implementado, porque de no ser así, si es que los procedimientos no están siendo efectivos, tenemos que rediseñarlos para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Y finalmente, tenemos que evaluar el cumplimiento de las metas, porque nuevamente, de no ser así, de no lograr nuestros objetivos a través de estos accesos, tenemos que hacer ajustes sobre la marcha. En una situación de contingencia estamos como que en el auto caminando y sobre la marcha tenemos que cambiar en la rueda del auto.
¿Por qué? Porque el negocio en un escenario de contingencia no puede verse afectado. Hay ciertos procesos que son importantes que sí o sí tienen que darle vida a los procesos operativos, a los procesos de negocio. Por lo tanto, necesitamos garantizar que si es que hay una falla identificada, tenemos que empezar a aplicar acciones correctivas sobre la marcha para evitar que esto afecte la operatividad de nuestros procesos. Entonces, como parte de ese proceso de monitoreo que es, acá estamos hablando específicamente el monitoreo de los procesos operativos de cara al negocio, ¿no? Tenemos que también que tomar en cuenta que existe otro componente adicional, que es el componente humano, ¿no? Y el componente humano también está expuesto a algún tipo de amenazas. Entonces, vamos a hacer un análisis de caso para entender cómo un escenario de teletrabajo, que si bien es una viabilidad para poder garantizar la ejecución de ciertos procesos operativos, también puede involucrar que el riesgo operativo se incremente. Hay estudios que hablan de que en un escenario de contingencia, el estrés laboral, la situación de estrés, el día a día, la presión familiar que puede ser por de repente una persona, una ama de casa que tiene a sus hijos en la casa trabajando y ella está trabajando en la computadora, tiene que tener un ojo en la computadora y el otro ojo mirando a sus hijos. Eso puede significar una situación de fatiga, de estrés, y que claramente puede llevar a que las personas se agoten en el tiempo. Entonces, una cosa es estar un día o 2 días en teletrabajo y otra cosa es estar 15 días o 30 días de teletrabajo. Entonces, eso claramente lo que nos va a llevar es que vamos a encontrar que ante una estrategia implementada de teletrabajo pueden haber diversas fallas, ¿no? Una de esas fallas puede ser el no cumplir claramente con las actividades diarias encargadas, ¿no? Me han encargado, por ejemplo, eh, la generación de reportes regulatorios, por ejemplo, ¿no? Si yo soy del área de back office, tengo que generar todos los días el reporte de liquidez y remitir al regulador. Pero estoy en mi casa, estoy en mi escritorio, pero estoy también viendo qué están haciendo mis hijos en la sala, si están eh, portándose mal. O sea, estoy compartiendo mi mente con el día a día del trabajo y compartiendo mi mente con las actividades de mi hogar. Entonces, esa situación puede generar eh, errores, ¿no? Vamos a ver que el no poder cumplir las actividades diarias pueden deberse a muchas causas, ¿no? La alta carga operativa, ¿no? El volumen operativo del trabajo, las fallas a nivel de la comunicación o las no facilidades de comunicación que podría darse para poder interactuar con otras personas del mismo proceso que podrían también facilitar o validar cierta información, la no disponibilidad de los recursos, las restricciones que pueden haber desde el punto de vista de acceso a la información, de consultar una base de datos, de revisar un archivo de cómputo que esté en mi computadora, pero que no la tengo a la mano, ¿no? Y hay que ver también que una causa posible de no poder lograr estos objetivos es el componente humano, el componente familiar, que de repente estamos en una casa, en la sala están viendo televisión a alto volumen, hasta que se ríen, y yo estoy con la cabeza en la computadora, con el trabajo, y tengo que estar viendo que mis hijos están haciendo lo correcto. Entonces, ese entorno puede llevarnos claramente a un incremento del riesgo operativo en un escenario de contingencia. Entonces, como parte del ejercicio, lo que vamos a ver es, ya sabemos que obviamente pueden haber un error, pero hay que entender más allá de eso, hay que entender que no solamente las consecuencias son de orden del negocio, porque estamos hablando de que hay personas detrás. Y esas personas también pueden sufrir, pueden verse impactados, pueden tener una situación de estrés laboral, puede afectar su productividad, puede inclusive haber depresión de parte de las personas que están en una situación de confinamiento, que no pueden salir, que están todo el día, pero están trabajando, están en su casa, pero están trabajando. El otro día hablaba con un colega que estaba viendo un tema de riesgos y me decía que tiene mayor carga operativa en su casa que en la oficina. Y le preguntaba por qué. Ah, porque yo tengo que ver cómo están mis hijos, tengo que ver que la cocina se esté cocinando adecuadamente, que el agua no se queme, que mi hijo no meta los dedos, que no se lleve la mano sucia a la boca. Entonces, para ella, el estar en su casa es mayor carga laboral, más estrés. Entonces, eso directamente afecta la productividad, genera depresión, fatiga, incrementa el error humano, porque obviamente me puedo equivocar, el error humano existe. Por eso le digo, el hecho de poder tener una mayor tolerancia al riesgo, habría que evaluar si es que
el riesgo operativo podría llevarnos a que seamos más tolerables al riesgo operativo, y hay que verlo esto como organización para entender las posibles consecuencias, ¿no? E inclusive generación de pérdidas económicas para la empresa ante la eventualidad de que este riesgo, este error humano se materialice en una pérdida para la empresa, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo cálculos contables, estoy haciendo cálculos para un proceso de negocio y de repente me equivoco en el cálculo. Por una pestañada, por un descuido en la mirada, me equivoco en el cálculo y genero un reporte con un cálculo incorrecto, y con esa información toman decisiones. Y con esa información que tomaron decisiones terminó generando un efecto en contra de la empresa. Entonces, hay que ver, ¿no?, que en un escenario de contingencia el riesgo operativo incrementa. Y ese riesgo operativo no solamente afecta a la empresa, sino también afecta a los colaboradores. Inclusive hasta puede llegar en tema de enfermedad. Esto, esto pasa en muchas personas, ¿no? El estrés, la depresión se convierte en psicosomático. Entonces, podemos ver que como parte del ejercicio hay muchas consecuencias que no solamente van contra la empresa, sino también con el trabajador. Daño en la salud física mental, a nivel de la empresa, disminución del rendimiento, degradación del ambiente de trabajo, consecuencias económicas y sociales en contra de la empresa, consecuencias a nivel de las relaciones de las personas, la inadaptación a trabajar en un entorno eh, de distancia puede llevarnos a ser más susceptibles o ser más desconfiados, ¿no? Hay problemas que inclusive son a nivel de familiar, en el entorno familiar, las parejas también pueden pasar por situaciones de estrés, por la carga laboral y por las situaciones propias de este escenario de pandemia, y obviamente también consecuencias a nivel de la sociedad que puede llevar a un incremento en los índices de violencia. Entonces, cuando hablamos de un escenario de contingencia, no solamente tenemos que pensar en el efecto sobre los procesos de negocio. Sí, claro, obviamente, nos interesa desde el punto de vista de riesgos eso, pero también hay que entender que el componente humano se estresa, y que ese componente humano también puede generarnos un riesgo operativo, un riesgo de personas. Entonces, para ello, también hay que incorporar en el proceso del monitoreo el monitoreo del riesgo, pero del punto de vista de las personas. Y acá vienen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Se puede medir el estrés laboral, la fatiga, la depresión de las personas? Esto se llama riesgo psicosocial en algunos países. En México existe el concepto de riesgo psicosocial que involucra estos componentes, porque en un entorno laboral, una situación de estrés, fatiga, depresión, afecta no solamente la productividad, sino también afecta al componente humano. Las personas se enferman por depresión. Las personas pueden llegar a casos inclusive de suicidios por un tema de depresión. Entonces, tenemos que entender que hay que medir esto y hay que evaluar, hay que monitorear no solamente estas variables sobre las conductas de los colaboradores, sino también hay que tomar acciones para que, desde el punto de vista del recurso humano, para que esto no genere en un problema mayor, para que esto no devenga en una afectación en la productividad laboral, en aquellos procesos operativos que se ejecutan en un escenario de contingencia. Hoy por hoy, por lo menos en Perú, estamos en 15 días de contingencia. No sabemos si es que esto va a pasar a 30 días, no sabemos si es que esto puede llegar a 60 o 90 días. Una contingencia de esa naturaleza puede llevar a que el día 30, 40, 50, las personas ya presenten indicadores de estrés laboral, fatiga, ¿no?, depresión, y que eso afecte también a la organización. Entonces, hay que buscar y hay que encontrar herramientas que claramente nos permitan medir en tiempo real el estrés laboral de las personas en un escenario de contingencia, y estar calibrando, monitoreando esto para evaluar que el impacto está dentro de los niveles aceptados de la organización, o tomar acciones preventivas para que esto no tenga un efecto mayor. Existen herramientas. Estas herramientas ahora le voy a pasar al señor Matías Shapiro de la empresa Logical Commander. Es una empresa de Israel que tiene una solución muy interesante que permite claramente medir el riesgo psicosocial desde el punto de vista del factor humano, para ver si es que esa situación puede generar un detrimento a los objetivos de la organización. Voy a compartir mi pantalla con el señor Matías
para que él pueda desarrollar la solución, su presentación, y que claramente vean cuál es la práctica que se tiene para la administración del riesgo psicosocial. Matías, ya te otorgué el acceso. Por favor, si Muchas gracias. ya tienes el acceso total, si gustas, Ahí comentas está. sobre el tema o Sí, abres alguna herramienta que quieras ahí lo, mostrar a los ahí lo participantes. abrí. Perfecto. Bien. Antes que todo, Comparte. muchas gracias. Un placer a todos. Como dijo Yuri, bueno, la verdad que la presentación de Yuri es impresionante, así que no hay demasiado más que agregar, más que lo que podamos nosotros aportar a nivel tecnológico. Voy a hacer una pequeña introducción. Como dijo Yuri, nosotros somos una empresa de software acá en Israel que hacemos principalmente sistemas que permiten el control, prevención y monitoreo de riesgos de los factores humanos. Tal como decía Yuri, nosotros tenemos dos sistemas, uno que es RiskHR, que lo voy a mencionar muy rápido, y otro que es EmoRisk para el riesgo psicosocial. RiskHR en sí es una solución para que le permita a cualquier organización lidiar de inmediato con cualquier sospechoso de riesgo o riesgo conocido, con lo cual se enfocan en la salud de la organización, la prevención, monitoreo continuo y ver cambios significativos y progresos a través del tiempo, junto con ubicación de riesgos internos por temas. Cuando estamos hablando por temas, estamos hablando desde filtración de información, robo, acoso sexual, eh, satisfacción con la corporación, relación con el narcotráfico, relación con el crimen organizado, etc. Son muchísimos, muchísimos temas que en nuestro sistema, vía las emociones de la voz, más, más diferentes niveles de estrés, más el factor cognitivo, nosotros podemos analizar. Son evaluaciones que nosotros hacemos vía la voz. Generalmente estas son tipos de evaluaciones para el preempleo y evaluaciones periódicas, que se suelen hacer 3 veces al año por persona. Ahora bien, EmoRisk, que es el primer sistema en la historia y en el mundo para poder detectar el riesgo psicosocial, lo que es la salud laboral. El sistema permite detectar y monitorear las emociones diarias de los empleados mediante un tablero de indicadores en el cual nosotros generamos alertas. Esas alertas nos permiten a nosotros reconocer cuáles son los cambios que se van generando a lo largo del tiempo en cada uno de los empleados, en el ingreso y en la salida del lugar de trabajo, de manera muy rápida y en tiempo real. De esa manera también podemos prevenir, y como todos sabemos, prevenir es mucho menos costoso que un caso de riesgo real. Lo que es interesante es que cada persona que tiene un nivel de estrés, o por tomar el caso de estrés, ¿no? Pero estamos hablando de más de 150 factores de emociones, de la voz, más 5 niveles de estrés que nosotros medimos, más el nivel cognitivo, varía de acuerdo a la persona. No es lo mismo Yuri que yo, cómo manejamos el nivel de estrés. Somos personas diferentes, en situaciones diferentes, y para mí estar en un nivel de estrés, quizás si yo subo un 10, un 15%, voy a estar me va a afectar. Y quizás yo subiendo un 10, un 15, un 20, un 30%, no llegué todavía a un nivel normal de estrés de Yuri. Pero a nivel corporativo, a nivel organizacional, nosotros vamos a ver que Yuri está todavía muy elevado, independientemente que sea algo normal para él. Significa que está fuera de la norma y que algo le está pasando a él, definitivamente. Ahora, nosotros, de los más de 150 parámetros, nosotros mostramos 11 parámetros de riesgo psicosocial, de riesgo emocional. Antes de entrar en los parámetros, voy a explicar un poquito. La evaluación de EmoRisk es muy simple. O con una aplicación en el celular de cada empleado, o en una tablet en el ingreso al lugar de trabajo, en una tablet que se la pueden llevar para empleados que no están ingresando a un edificio o a un lugar físico. Entonces, eso lo pueden hacer desde cualquier lugar. Toma entre 4 y 10 segundos máximo en el ingreso, 4 y 10 segundos en la salida. Yo como empleado abro mi celular, ingreso mi número de identidad y digo, Matías Shapiro, vine a trabajar, o digo, Matías Shapiro, es un lindo día, o hoy vine a trabajar, es un día soleado, lo que quiera decir, en 4 segundos.
De esa manera nosotros detectamos más de 150 parámetros, pero nosotros mostramos, en este caso, 9 parámetros y 2 parámetros que se generan relacionados a los más de 150 parámetros. Ahora, los parámetros que nosotros mostramos todos los días del empleado son felicidad, disconformidad, enojo, estrés, entusiasmo, capacidad intelectual, incomodidad, emociones extremas, insatisfacción, que esos son los primeros 9. Los otros 2 parámetros se generan basado en el resto de los parámetros, que son agotamiento, lo que sería burnout, y depresión. Ya de por sí, a nivel teórico, depresión son aproximadamente entre 2 y 3 semanas que una persona tiene emociones demasiado bajas o demasiado altas en algunos factores. Con lo cual, el sistema va aprendiendo constantemente, no solamente de la organización, sino también de la persona, para poder ir mostrando alertas. De esa manera, uno puede tranquilamente detectar una persona que está con agotamiento, o que el nivel cognitivo es muy bajo, o que la capacidad intelectual, o que no está feliz cuando sale del lugar de trabajo, y podemos detectar varias cosas que lo vamos a tocar ahora. Lo principal, como venía mencionando Yuri durante toda la presentación, es que el riesgo psicosocial, más allá de lo que pide cada gobierno, que por lo general el gobierno te dice, vos tenés que hacerte cargo del riesgo psicosocial, porque es una norma, como en México, la NOM 035, en cada país uno tiene una norma diferente, y cualquier cosa que le pase a tu empleado es tu responsabilidad como empleador. Si no, te ponemos una multa. Esa multa, en relación a la pérdida y el costo que se genera por el riesgo psicosocial, es nada en comparación a todo lo que vamos a mencionar ahora. Uno de los problemas es ausentismo. Detectando el riesgo psicosocial en tiempo real podemos disminuir el ausentismo, podemos mejorar la productividad del empleado, podemos mejorar la relación empleado-empleador, podemos proteger al empleador en el marco legal contra multas y juicios, corroborar la asistencia de los empleados, podemos disminuir la rotación del empleado. Pero no solamente eso, podemos reconocer quién es un buen líder y quién no. ¿Cómo? Si yo tengo, por ejemplo, el departamento de marketing, que todos los días salen demasiado estresados, salen disconformes, salen enojados, salen con burnout, muy posiblemente el líder está haciendo algo mal, porque algo está pasando dentro de ese departamento. Ese tipo de cosas las podemos detectar en tiempo real. No nos podemos olvidar que los organismos más grandes, analíticos, como PwC, PwC, Deloitte, BDO, el Banco Mundial, dicen que el 65% de los empleados se quedan entre 3 y 5 meses en el lugar de trabajo, a nivel mundial. Estas son estadísticas. Con lo cual, el proceso de adaptación en un lugar de trabajo va de 6 a 12 meses, mínimamente. Significa que ya, de acuerdo a las estadísticas mundiales, el 65% de tus empleados se van a ir del lugar de trabajo, no van a haber pasado todo el proceso de adaptación, no van a ser productivos, y todavía no sabes exactamente por qué se fueron. Lo que te permite tratar el riesgo psicosocial en tiempo real es mejorar esa relación empleado-empleador y generar que ese 65% no exista, y que tus empleados puedan pasar el proceso de adaptación de una manera mucho más acorde, mucho más confiable, que te genere un costo muchísimo menor a nivel organizacional. Nosotros partimos de la base que cualquier caso de riesgo genera un costo muy grande a una organización. Entonces nosotros decimos, primero tenemos que tratar los casos de riesgo para poder generar un ahorro. Muchas de las organizaciones, por desgracia, al no tener las herramientas acordes para poder detectar casos como vemos, de riesgo psicosocial o casos de riesgo por tema en tiempo real, ya tienen adquirido el costo. Y no lo ven como un costo. Se me fueron 10 empleados, se me fueron 1000 empleados. Ok, es algo normal. Pero nosotros damos soluciones en tiempo real basada en investigación científica académica de más de 30 años, que
de miles y miles de investigadores a nivel global que avalan todo lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es en principio lo que nosotros hacemos, tanto con RiskHR como con EmoRisk, y de esa manera damos un soporte y un tratamiento a los casos de riesgo corporativo y organizacional en tiempo real en un 360 grados. Eso es más o menos lo que quería comentar. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a nuestras capacidades. Matías, una consulta. Matías, una Sí. consulta. ¿Cuánto podría demorar, por ejemplo, una evaluación de un perfil de riesgo bajo el enfoque psicosocial para poder determinar tener un mapeo de las exposiciones que se identifican bajo esta variable para poder evaluar a qué nos estamos exponiendo del punto de vista del capital humano? ¿Cuánto puede demorar una evaluación de repente de una empresa de 1000 personas? Ok. El, el, antes de contestarte eso, voy a contestar, voy a hacer un paradigma entre RiskHR y EmoRisk para comprender esto. RiskHR, cuando hace las evaluaciones periódicas o de preempleo de riesgo por tema, en el mismo momento, en tiempo real, el sistema te dice, basado en todos los parámetros que nosotros tomamos, y el algoritmo, cuál es el nivel de riesgo en un tema específico. En un tema específico como robo, como filtración de información, fraude, lavado de dinero, etc. Ahora bien, cuando nosotros decimos EmoRisk, ¿no?, el sistema tiene que ir aprendiendo cómo es la persona. Nosotros, el primer día, vos entrás al lugar de trabajo y ya tenés dentro de las líneas gráficas, tenés en dónde estás parado, vos como empleado. Pero nosotros necesitamos saber si eso es algo normal o no es algo normal, y si está dentro de los parámetros de la organización o está fuera de los parámetros de la organización. Nosotros calculamos siempre que se necesita aproximadamente entre una semana y 2 semanas, de acuerdo a la cantidad de gente, para poder estipular cuáles son las alertas. ¿Ok? Porque al fin y al cabo lo que nosotros no queremos que empiecen a verificar los diferentes números o cómo va la gráfica de una persona todos los días, porque como acabas de mencionar, empezar a ver las gráficas de 1000 personas en 11 o 9 temas de riesgo psicosocial es imposible. Sería larguísimo. Está toda esa información en el sistema de administración, pero no hace falta. Nosotros queremos ver a las personas que pueden tener algún tipo de alteración y que pueden generarle algún problema de riesgo psicosocial o salud laboral a la empresa. Entonces, nosotros calculamos que el sistema tiene que aprender constantemente a la persona, y dentro de la primera semana el sistema ya sabe cuál es el comportamiento a nivel organizacional, cuál es el comportamiento y los parámetros de cada persona, y de esa manera se empiezan a generar alertas. Pero los números los tenés inmediatamente a la entrada y a la salida de cada empleado. Ok, entonces un proceso para poder, digamos, tener un diagnóstico de una exposición a riesgo psicosocial, digamos que podrían ser 2 semanas para poder evaluar todos los días la respuesta de las personas y luego tener un mapeo de lo que es la exposición en pocas palabras, ¿correcto? Sí, cuando empezamos con el sistema a nivel organizacional, se necesita 1 o 2 semanas. Después es todos los días, ya es automático. No se necesita esperar siempre 2 semanas o algo por el estilo, es siempre automático. Pero un empleado nuevo que va a ingresar, el sistema dice, ok, vamos a esperar 1 semana, vamos a ver cuáles son los números de esta persona de manera general, y ahora lo vamos a ingresar dentro de las estadísticas y de las alertas de la organización. Ok, ok. Y si, por ejemplo, se viera en la información del riesgo psicosocial, del análisis en EmoRisk, una variación de un grupo de personas que bajo la situación del estrés laboral, por ejemplo, esté llevándome a una situación de riesgo, por ejemplo, de apropiación de activos, de fuga de información, ¿esto cómo lo podría articular ya con la otra herramienta, con HR, con Risk HR, para que la empresa le generen alertas y que con esto, de forma preventiva,
podamos claramente gestionar ese riesgo como organización. Bien, nosotros tratamos de mantener separado Risk HR de EmoRisk y no hacer una correlación entre, entre los dos sistemas por una razón. Porque no sería correcto ver una relación de emociones extremas o insatisfacción o la capacidad intelectual con un caso de riesgo por tema. Por una razón, porque primero porque somos personas y cosas nos pasan a lo largo de los días y de las horas, y entonces puede ser que yo haya ingresado a mi lugar de trabajo y hace un momento me peleé con mi esposa, o choqué, o me duele el estómago y no me siento muy bien, entonces vamos a ver algo que está pasando, ¿ok? Pero muy diferente es el cómo se hace el análisis con Risk HR, porque Risk HR lo que analiza es cuáles son las emociones y cuál es el sentimiento de esas personas frente a una pregunta que le hace un sistema. Y acá, en EmoRisk, el sistema no hace ninguna pregunta. Vos lo único que tenés que decir es, Matías Shapiro viene a trabajar, o ¿cómo te sentís hoy? Nada más. No, no nos importa realmente que digas, me siento excelente, es un día hermoso y en verdad está lloviendo y te sentís muy mal, vamos a ver cómo son tus emociones. Por eso nosotros no hacemos una correlación entre EmoRisk y Risk HR, porque no lo vemos correcto, sino que Risk HR toma una parte del riesgo, que es el riesgo por temas, y EmoRisk da otra parte para cerrar un 360 grados en todos los casos de riesgo que pueden generarse, tanto en riesgo por temas, que es riesgo interno, como el riesgo psicosocial. Correcto. Entonces son herramientas que se complementan para el perfil de riesgo. Exacto, sí, sí, seguro. Bueno, Matías, dejo abiertos los canales para las preguntas de los asistentes, porque si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, dejo los canales abiertos para hacerlas, para que puedan hacer las preguntas. Dejo a disposición de todos los participantes, si tienen alguna inquietud, como les comento, a través de la sesión del chat o a través del canal abierto, pueden hacer las preguntas de ser posible. Acá hay una pregunta en privado. Me preguntan si es que la herramienta se adquiere bajo licencias de usuarios o cómo es el tratamiento de licenciamiento para una organización. Sí, efectivamente es por licencias, principalmente por cantidad de empleados. Ya. Acá me dice si es que eso, si es por licencias, am, depende del número de veces de las consultas o es solamente por las licencias de las personas. Depende. Si estamos hablando de EmoRisk, es por empleado a nivel anual, y por Risk HR es por empleado por cantidad de evaluaciones que se le haga durante el año. Hay empresas y organizaciones que toman dos evaluaciones, hay organizaciones que toman tres evaluaciones por empleado de evaluaciones periódicas, y hay algunas empresas que han tomado cuatro evaluaciones anuales, que desde mi punto de vista es demasiado, pero tres es el número correcto para poder correlacionar en cortos periodos de tiempo y poder detectar y prevenir casos de riesgo. Correcto. Y hay una última pregunta acá que hacen referencia con respecto a en qué empresas del sector financiero, en tus clientes que operas en los diversos países donde operas, esta herramienta de Risk HR está implementada y qué resultados han tenido de cara a su efecto para poder mitigar los riesgos de carácter humano. Ok. Bueno, es una pregunta difícil y fácil. La parte fácil es que estamos trabajando hoy en día. Salimos hace 6 meses aproximadamente al mercado con Risk HR después de 2 años y medio de desarrollo e investigación. Estamos trabajando en 19 países y más de 90 corporaciones. 7 de ellas están en Forbes 100. Varios son gobiernos, estamos trabajando con bastantes bancos alrededor del mundo, no solamente en América Latina, tenemos en Europa, tenemos en Asia. No puedo mencionar todos, varios son bancos internacionales americanos que están trabajando con nosotros. Los resultados, la verdad que no los sé, porque nosotros no ingresamos al sistema de ellos, no tenemos acceso a la data de ellos. Lo único que sé son casos muy específicos que me han llamado para preguntarme
algunas cosas, pero realmente no sabemos todo. Sabemos, por ejemplo, de multinacionales muy grandes en América Latina, que una de las ejecutivas más grandes de esta multinacional que está en 7 países en América Latina, salió con riesgo de consumo de drogas, y ella dijo que efectivamente fumaba marihuana todos los días a la mañana antes de ir a trabajar, y ella por contrato no puede fumar ni consumir ninguna droga. Entonces me decían qué hacer, porque no salió en riesgo, salió previo un riesgo, una tendencia al riesgo. Entonces lo que les comenté es que obviamente esta persona no sabe que no puede consumir. Y me dijeron, seguro, porque está firmada en el contrato. Y digo, ¿cuándo firmó el contrato? Hace más de 20 años. Ok, lo que tenían que hacer ellos era comunicarle a esa persona que efectivamente ella no puede consumir, inclusive en los horarios fuera del lugar de trabajo, y la próxima evaluación, ver si daba riesgo o ya se generaba un número suficientemente bajo, que significa que esa persona, independientemente de lo que dice, no está consumiendo. Si da riesgo, significa que efectivamente está consumiendo, y porque ya sabe que no puede consumir. Casos parecidos con empresas de bancos, sé que se han encontrado desde crimen organizado en todo lo que es la parte de fraude. Sé que se han encontrado casos de fraude, no sé cómo se llama en español, creo que es eh, robo hormiga, algo así creo que lo llaman Al en pitufeo. español. Y, bueno, acoso sexual han detectado también, lo sé. Hay muchos casos que han detectado, pero realmente el tema es el siguiente. Es independiente si es sector financiero, sector de retail, petróleo y gas, aerolíneas. Cuando estamos hablando de un tema en específico, sea robo, sea consumo de drogas, consumo de alcohol en el lugar de trabajo, acoso sexual, violencia, etcétera, son temas que son específicos, independientemente de cuál sea la anilla de la organización. Con lo cual, si una persona sabe que está robando, no lo va a poder esconder frente al sistema. Y eso es lo que importa. Que lo que detectamos es independiente de la anilla del nicho de la organización. Ok, pero puedo decirles que aproximadamente creo que son 7, 8 o 9 organizaciones que son del sector financiero muy grandes que están trabajando con nosotros. No recuerdo bien si son 7 o 9, pero más o menos. Pero tenemos empresas de telecomunicaciones, tenemos ministerios de defensa, ministerios de seguridad, presidencias, tenemos retails muy grandes, de los retails más grandes de América Latina también, empresas de petróleo, gas y mineras, empresas de aerolíneas que están trabajando con nosotros. Y lo que te da la posibilidad hoy en día es que en vez de tener que enviar a un empleado a hacer una evaluación hasta un lugar, perder tiempo, y que necesitas recursos operativos y recursos humanos para hacer todo ese proceso, hoy en día si tenés 1 millón de empleados en una organización, lo puedes hacer todo en tiempo real. Y en vez de estar analizando 1 millón de empleados, vas a ver únicamente las alertas que hayan. Con lo cual, si tuvieras, por ejemplo, no sé, 10.000 empleados para ir a algo más pequeño, y tenés que invertir ahora 6, 7, 8 horas para empezar a analizar el proceso de esos empleados, ahora vas a recibir 100 alertas de 10.000, vamos a decir, para ir a un número estadístico, y vas a invertir 150 minutos, 200 minutos. Entonces vas a poder detectar y tratar casos de riesgo en tiempo real y prevenir en tiempo real. Ok, perfecto. Tengo acá la última consulta. Es si es que la herramienta puede asociar aspectos culturales de una sociedad como parte del análisis. Por ejemplo, en algunos países se comenta que el hacer tatuajes es considerado como algo de pandilleros. Por lo tanto, quien se tatúa obviamente puede ser considerado una persona que esté involucrado en temas de actos de esta naturaleza. La pregunta es si es que la herramienta puede adecuar la cultura de cada país para poder afinar el análisis correspondiente. Es una pregunta excelente,
y la voy a responder con el mismo caso de lo que acabo de mencionar, con respecto a esta ejecutiva que consumía marihuana. Hace 20 años, en ese país, estaba prohibido fumar marihuana. Y eso es una parte cultural y social. Hoy en día, en ese país, está permitido fumar marihuana. Ahora, en una situación normal que esté prohibido, esa persona va a dar en riesgo. Ahora, ella, ¿por qué no dio riesgo y dio tendencia al riesgo? Porque mientras ella está diciendo de manera muy sincera y muy clara de que ella consume marihuana a la mañana, entra un factor cultural y social que es que ahora alguien puede ser que esté escuchando lo que yo estoy diciendo. Puede ser que alguien ahora en mi organización le diga a otra persona que yo consumo, y ahora ¿cómo me van a ver a mí? Yo soy un ejecutivo, o en este caso una ejecutiva. Entonces, los factores sociales pueden tener un juego, pero vamos a partir de esta base. Matar está a nivel social, cultural y de comprensión de cada persona, se entiende que está mal. Robar se entiende que está mal. Y robar, todos entendemos que es robar. Defraudar, todos entendemos que está mal. Ahora, los únicos casos que nosotros, con lo cual siempre, si una persona cometió algo y es consciente de que lo cometió, o tiene ciertas dudas que lo cometió, vamos a ver tendencia al riesgo en ese caso, o vamos a ver que el riesgo es efectivo. Por diferentes, una persona que es bipolar o un sociópata, que un sociópata por lo general te va a decir, robé, maté, defraudé, lavé dinero, y no le importa que alguien lo escuche. Entonces, en ese tipo de casos, posiblemente no va a salir ningún caso de riesgo, independientemente de la parte cultural y social. Un bipolar, no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar, pero estamos hablando menos del 0,01% de la población en esos dos casos. Con lo cual, sí, la parte social y cultural tiene cierta injerencia, pero cuando estamos hablando de temas de riesgo, prácticamente no vemos diferencia a nivel mundial que tenga un peso demasiado elevado para los niveles de riesgo que nosotros marcamos. Porque todavía no encontramos un lugar que esté aceptado en llevarse información de la organización y venderla, o pegarle a alguien en el lugar de trabajo, o robar, o llevarse el dinero, o tomar lo que sea, o tomar un conductor que esté tomando mientras maneja. Los que hacen eso saben que está mal. Perfecto, Matías. Muchísimas gracias, Matías, por todo, por todas las explicaciones. Te agradezco, le agradezco a cada uno de los asistentes. Nos han acompañado personas Muchísimas de gracias. México, Panamá, Colombia, Bolivia y Chile y Perú. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Les vamos a hacer llegar el vínculo del video para que lo puedan revisar o compartir. Va a estar esto publicado en el canal de Prime Consultores en YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Matías, nuevamente un fuerte abrazo a la distancia y nos Gracias vemos para igualmente. otra próxima oportunidad. Buenas tardes Muchas con todos, gracias buenas noches contigo. y saluda a todos. Gracias. Ok, un abrazo. Bye bye. Damos Bye. por cerrada el webinar. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos por su asistencia.